Buenas tardes, aquí desde mi cabaña en el Enebral. Les he preparado una pieza, pero tengo algunas dificultades. Bueno, les cuento que antes no ha dejado de llover en toda la noche, ha hecho bastante frío. Por fortuna, aunque las temperaturas han bajado mucho, no han llegado al cero ni a la helada, y me alegro por los árboles que están en flor. Ahora incluso hasta ha logrado salir un poco el sol, pero en fin, la gota fría, o como se le quiera llamar ahora, está encima y parece que volverá de nuevo. Pero a lo que vamos. Les decía que les he preparado una pieza sobre la situación actual, pero tengo algunos problemas. El problema primero es que efectivamente hay cosas que tengo que leer, porque son hasta declaraciones concretas y textuales, y por otro lado no puedo imprimirlas, así que tengo que valerme, bueno, pues de mi recado de escribir, de mi ordenador. Verá, la he titulado, verán, el COVID-19, el top de la insensatez. Es hora, estamos en ello todos de acuerdo, menos el alucinado separatismo, de apretar los dientes y resistir, de cumplir con las normas a rajatabla y conseguir vencer al virus. Se apoyan, se acatan y se cumplen las medidas. En eso sin rechistar. Pero ello no significa decir que todo ha estado muy bien, que todos muy responsables y que un acierto total la gestión. Porque no es verdad, ni es algo que tengamos que olvidar, sino tener presente y cuando toque exigir responsabilidades pertinentes, que son muchas y gravísimas. Porque al socaire de la unidad se desliza por debajo y por los voceros que antes palmoteaban la especie del olvido para la insensata irresponsabilidad de quienes se lavaron las manos cuando ellos eran precisamente los únicos que no se las tenían que lavar, sino actuar. Y ayudaron con su complacente inanición, sus risitas y llamadas aglomeraciones y manifestaciones, cuando era para todos evidente, Italia está al lado y aquí se empezaba ya a morir, que había que haberlas impedido, ya días atrás, como ahora se han suspendido, fallas, Semana Santa, Feria de Abril, y el país está cerrado. Pero antes, bastante antes, hubiera sido mucho mejor. Así que pelillos a la mar después de haber echado gasolina, eso fue el 8M, a la hoguera de la infección, va a ser que no. Echar y pelillos a la mar, y al olvido no. Apoyo no significa ni bula ni indulgencia plenaria, menos aún cuando los pecadores no solo no han pedido perdón, ni ofrecido arrepentimiento y propósito de enmienda alguno, sino que se nos presentan encampanados y acaban por decirnos que tenían toda la razón, el mirar para otro lado, ridiculizar y alentar a lo que ha quedado demostrado era una inmensa y letal responsabilidad. Para que la memoria y la historia no nos la retuerzan y nos la hagan bisoja, como acostumbran, he elaborado este top 10. El top 10 de la insensatez, o por la boca muere el pez, como le quieran llamar. Miren, 1. Lorenzo Milá, por antigüedad. A su discurso, pues lo fue por Televisión Española, se le llegó a titular Lorenzo Milá se ríe del coronavirus. Tal fue el tono utilizado por el corresponsal en Roma, cuando ya en Italia había más de 100 casos y los muertos ya se acercaban a 10. Fue aplaudido como la gran sensatez frente al alarmismo, que fue el calificativo a todo lo que pretendía avisar de la gravedad de lo que de forma inminente se nos venía encima. Sus declaraciones. Estamos ante un tipo de gripe, una gripe nueva, pero que es como una gripe común que afecta sobre todo a personas con defensas bajas. Proclamó Milás, fecha 25 de febrero, cuando se producía el primer caso en la península de un nacional infectado. Segundo, Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Declaración. Lamentamos la cancelación del Mobile World Congress, una decisión que no corresponde a razones de salud pública. Luego manifestó su solidaridad con China, entonces ya en el ojo del huracán, pero según él,
apoyado por las ministras Carmen Calvo y Reyes Maroto, la suspensión obedecía a intereses ocultos y se insinuaba que espurios. No se debe al coronavirus, decía. Aquello fue un 13 de febrero. Desde entonces y durante cerca de un mes, aunque ya los casos llegaran y comenzaran a aumentar, Sánchez no hizo referencia alguna a la cuestión. Silencio total y como una especie de dejar pasar, dejar hacer. Silencio y distancia total. Pero eso sí, durante los días del 5 al 8 se dedicó a alentar y jalear las manifestaciones del 8M en su cuenta personal y presidencial. El lunes 9 hubo de bajar ya del pedestal con la sociedad convertida en un clamor. Al Consejo de Ministros que aprobó la declaración de estado de alarma asistió ya conocedor, se anunció cuando acabó la comparecencia en televisión, que su mujer, asistente en la cabecera de la marcha del 8M, estaba infectada por la enfermedad y él debía estar en cuarentena como Iglesias, que con todo descaro se la saltó. 3. Pablo Echenique. Declaración. En las portadas y en las tertulias el coronavirus está desbordado y es una peligrosa pandemia que causa pavor. En el mundo real, el coronavirus está absolutamente controlado en España. Sobra comentario alguno. Juan Carlos Monedero, su colmilitón. El virus es fascista. Oigan, comillas, los virus se contagian primero en las mentes que se llenan de miedo y en su nombre podremos renunciar a nuestras libertades. El virus es el caldo de cultivo del fascismo. Toma ya. Fernando Simón, el máximo experto y comunicador general. Declaración al inicio de la enfermedad. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más que algún caso diagnosticado. Vaya. Respuesta a la pregunta sobre acudir o no a la manifestación. Si mi hijo me lo preguntara, le diría, haz lo que quieras. Carmen Calvo, vicepresidenta primera del gobierno, pregunta, ¿qué le diría usted a una mujer que duda en ir a la manifestación del 8M? Respuesta, que le va la vida, que le va su vida, y como nos va la vida como colectivo, porque individualmente nadie se salva, tiene que participar. Pues sí, claro que sí, ya vemos que sí, que la vida puede haber ido en ello. Infectadas ya de la pancarta Begoña Gómez, Carolina Darías, ministra de Política Territorial, y cuántas más, cuántos cientos, cuántos miles más. ¿Alguna muestra de contrición? 7. Irene Montero, ministra de Igualdad, pareja del vicepresidente segundo del gobierno. La noche del 8, esa misma noche, entrevista en La Sexta con Ana Pastor que le pregunta, ¿no cree que nos vamos a arrepentir de no haber suspendido la manifestación del 8M a la vista de lo que está pasando en Italia? Respuesta, nadie duda que la gestión ha sido la mejor para la salud. Arrepentimiento, ya ven. ¿De qué? A ver, ¿de qué? Positivo en infección a los pocos días. Lo que no cortó, como decíamos antes, a Iglesias para saltarse la cuarentena y acudir sin máscara ni protección, solo las vio televisión española y bueno, al Consejo de Ministros del sábado. 9. Cristina Almeida. El machismo es un virus más peligroso que el coronavirus. En sintonía con las proclamas radiotelevisadas, por ejemplo, de Susana Griso, Julia Otero y tantas otras, y las pancartas exhibidas de Parecido Jaez. Esta, el machismo mata más que el coronavirus, fue de las más aplaudidas. 9. Ortega Smith. En nombre y representación de todos los infectados de Vox, encabezados por el líder Abascal, Macarena Olona y una recua más. Seguros que algunos directamente contagiados por él y en el mitin de Vista Alegre, con el que, toma ya, contraprogramaban la manifestación feminista y de facto se unieron a la oleada de adalides de la expansión infecciosa general. ¿Saben lo que ha dicho? Anticuerpos españoles luchan
contra los malditos virus chinos hasta derrotarlos. Ha proclamado. ¿Y quién derrota la estupidez? 10. Pero no por 10. No deja ser el primero con laude en este podio. Pero esto todavía peor. Porque es la primera en infamia e incompendio de lo miserable que un ser humano puede llegar a ser. Pues en lo anterior puede haber errores, algunos con consecuencias terribles, pero esto es pura besania y maldad. Clara Ponsatí, separatista prófuga, al conocer el creciente número de muertos en Madrid, y haciendo mofa y escarnio de ellos, de sus familiares y de todos cuantos sí tenemos un mínimo sentido de humanidad. De Madrid al cielo, esputó. El top 10 de la insensatez. Bueno, está muy claro. Hay que apretar los dientes y resistir. Pero hay cosas que no debemos olvidar, que no podemos